Eh, bueno, nosotros en este video, por medio de este video, vamos a hablar de las discapacidades múltiples. En este sentido, la discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades de diferentes grados y combinaciones. Está entonces la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva, la discapacidad motora, visual, con algunos síndromes específicos como la epilepsia, la hidrocefalia y problemas de comportamiento, entre otros. Pueden tener un grado variable dependiendo de la edad, eh, y se pueden combinar, obviamente, estas discapacidades que ya las mencioné, se pueden combinar y pues por eso se denomina de cierta manera discapacidad múltiple. Entonces, hay que tener en cuenta que la discapacidad múltiple no solamente se entiende eh, por sumar los tipos de discapacidad que puede tener una persona, sino que es la interacción que se tiene de juntas discapacidades. Entonces es importante, digamos, entender eh, cómo se enfrentan las personas a estas discapacidades múltiples. Entonces, recordemos que las discapacidades son de tipo discapacidad sensorial más discapacidad cognitiva, o se podría manifestar la discapacidad motora con la discapacidad cognitiva, y muchas veces se encuentran personas que tienen la discapacidad sensorial con la discapacidad motora. Entonces, no solamente, como ya lo había manifestado, es sumar las discapacidades, sino cómo se trabaja en conjunto o cómo es el impedimento de, de, de estas discapacidades. Ahora bien, vamos a hablar de cómo se maneja la discapacidad múltiple. Bueno, también hablando de la discapacidad múltiple podemos hablar de personas que digamos tienen gran complejidad a la hora de comunicación, como lo son digamos los ciegos sordos, en donde ellos pues uno pensaría que es muy difícil comunicarse con ellos, pero ellos cuando son desde pequeños enseñados a hablar ciertos idiomas, por decirlo el idioma braille, también está el idioma mu, que es como un tipo de figuritas con el que se expresan palabras o sílabas o como que se entabla una comunicación o un idioma gracias a como a imágenes pictográficas en relieve. También está como el idioma, digamos, hablado en la palma de la mano, que es donde se escriben palabras o se dibujan cosas en la palma de la mano que la persona puede entender y con eso se puede comunicar, por decirlo así. Digamos, una cosa también muy importante es que para las personas con discapacidad múltiple hay una discapacidad que es cognitiva y motora. Esta es muy compleja de tratar ya que los niños presentan por la general un retraso mental muy agudo y funciones motoras casi nulas, pudiendo, digamos, controlar poco sus expresiones, sus movimientos corporales, movimientos de extremidades. Para esto, ¿qué se puede hacer? Para hacer sentir a un niño o una persona con esta discapacidad que estamos ahí o que queremos expresarle algo, para ellos es muy importante manejar la parte sensorial del cuerpo, la parte del tacto, hacer cosquillas, consentir ciertas partes del cuerpo y también y para esto también el niño va a entender que cuando se toque cierta parte del cuerpo es porque se expresa tal cosa, que se quiere que el niño entienda tal cosa. Cuando hay niños que digamos alcanzan a tener control de de alguna parte del cuerpo, puede ser un brazo, un pie, la cabeza, tal vez los ojos, un control nato de esta parte del cuerpo, lo que se hace es que aprovechar al máximo esta parte del cuerpo y enseñarle a manejarlo o entablar como una conexión entre el niño o la persona y nosotros para poder llegar a saber que esa persona expresa eso o nosotros darle a entender a esa persona por medio de esa parte del cuerpo, ya sea la escritura, ya sea un movimiento determinado para esa función de esa palabra que se quiere determinar.
¿Qué es lo que pasa? Explicando un poco cómo se llegan a estas situaciones, a esta discapacidad múltiple, tenemos que en el cerebro hay tres cortezas. Principalmente cuando se hay problemas tanto motores como neurológicos es porque hay un daño en la parte de la corteza de la pía madre y la dura madre, que es donde se encuentran muchas neuronas conectoras recubiertas de mielina. Problemas cuando la mielina no logra cumplir su función y los mensajes los envíos de mensajes no llegan entre neuronas y no se conectan entre las dendritas. Ese es el problema. Entonces, eso se puede generar por muchas cosas. Digamos, hay una que se llama cuando a un niño le da mucha fiebre, cuando está muy pequeño, le da meningitis, que es una quema en la capa de la meninges que queda aquí es una de las capas basales del cerebro, de la capa craneal. Entonces ahí se genera un retraso tanto motor como neurológico. Puede ser muy agudo, puede ser no tan grave, depende, digamos, la lesión, el tiempo de fiebre. También cuando se presenta ahogo en la parte, en el nacimiento, cuando se ahogan los niños con el cordón umbilical, puede que no llegue suficiente oxígeno al cerebro y eso también hace que algunas células mueran, células muy importantes y según la región, el área en donde se afecten, donde se mueran estas células, puede generar daños en algunas funciones, puede ser el habla, algunas motoras, algunas sí, cognitivas. Esto también varía mucho del lugar en donde se haya presentado la lesión, como hay otras que pueden ser muy congénitas, que pueden ser genéticos o con congénitos o daños genéticos me refiero a alteraciones en los cromosomas o alteraciones en las replicaciones de los de las proteínas para sintetizar ciertas genes. ¿Listo? Entonces, pues muy importante para tratar a estos niños es la parte sensorial y darles a entender y entender que hay una persona que debe estar con ellos acompañándolos en su proceso de creación de un lenguaje, ya que esta persona es la única que conoce o puede ser la que personalmente conozca bien a este niño o a la persona y sepa, esta persona debe guiar a otra persona o la que guía a otras personas como nosotros, como docentes, a saber cómo esta persona se comunica, cómo interpreta las señales, qué piensa esta persona. Eso es muy importante. Estas personas por lo general siempre crecen con un guía, una nana puede ser un familiar que los acompañe día y noche y cuidándolos y aprendiendo un poco más de ellos. Como dijeron mis compañeros anteriormente, hay distintos tipos de discapacidades que afectan la vida de una persona, pero sobre todo afectan su educación. En estas podemos ver la discapacidad física, la discapacidad cognitiva, la discapacidad de la persona que es ciega, de la persona que es muda o de la persona que es sorda. Estas discapacidades pueden nacerse con ellas o se pueden adquirir con el tiempo. Y también hay personas que tienen varias discapacidades, pero esto no les impide por completo aprender. Hay muchos métodos para enseñarles. En estos vamos a hablar sobre los juegos. Para las personas de la discapacidad física tenemos el juego llamado La Bomba, en el cual consiste en reunir a un grupo de personas, armar un círculo con ellas y empezar a rotar una bola. Una persona en el centro, con los ojos vendados, empieza a contar del 1 al 10. Cuando diga pum, en el momento en el que él quiera, la persona que tiene la pelota gana un punto en ese momento. Gana la persona que tenga menos puntos. Las personas con discapacidad cognitiva existe el juego de pompas de jabón. Este juego consiste en soplarle a la persona burbujas y tratar de hacer que la rompa. El objetivo de este juego es gana la persona que más burbujas haya roto. Y de una vez se les estimula para que el movimiento y puedan aprender más. A las personas que son sordas, el juego es las parejas de cartas. En esta tendrá que encontrar las parejas de cartas en una mesa. Tiene que destapar una sola carta a la vez y acordarse dónde la vio y armar la pareja. Gana la persona que lo haga en el menor tiempo posible.
Para las personas que son ciegas existe el juego llamado La Cárcel, que consiste en tomarse de las manos y armar un círculo, encerrar a alguien adentro, y esta persona tiene 3 minutos para salir de ahí. Cuenta como escape si saca más del 50% de su cuerpo. No se vale empujar y la finalidad del juego es que la persona tenga contacto y con las personas que lo rodean, con el entorno que lo rodea y pueda tener una mejor orientación. También estos juegos sirven de terapia para los anteriores casos, para este y para los demás. Y por último, para la persona que es muda, existe el juego de las sillas giratorias. En este la persona está escuchando una música y está dando círculos alrededor de unas sillas. Cuando se pare la música tiene que sentarse en las sillas. Siempre va a haber un menor número de sillas al número de participantes. Esto es para generar la sana competencia y además de eso puede estimular todo su cuerpo. Con estos ejercicios podemos ver que se le facilitará el aprendizaje a las personas con discapacidades. Obviamente, estos no son los únicos juegos que hay. Hay bastantes juegos para personas con estas discapacidades u otras discapacidades o también personas que tienen varias discapacidades al mismo tiempo, si es ciega, si es muda al mismo tiempo. Hay bastantes con que enseñarles. Esto demuestra que estas personas también tienen una buena facilidad para poder aprender, lo cual también les va a ayudar mucho en su vida porque, como ya dije, esto les puede servir de terapia para el cuerpo. Ya dicho, estos juegos principalmente están hechos para terapia para las personas. Se puede ver en el juego de la bomba, por ejemplo, que estimula a las personas a mover los brazos, a mover el cuerpo. Esto les da la posibilidad de darles una mejor movilidad, dado que ellos son discapacitados motrices o discapacitados físicos. Para las personas ciegas también es para que conozcan su entorno y se puedan mover mejor. Para las personas sordas y mudas, estos juegos son para básicamente concentrarse. Y para las personas con discapacidades cognitivas les funciona bastante para relacionarse con su entorno, con las demás personas. Es por eso que también se les hace reventar las burbujas para que sientan y demás cosas. Estos juegos básicamente están planteados como terapia, pero también se pueden enseñar con ellos. Con esto se puede finalizar la etapa de los juegos.